Hola, buenas tardes. Ya iniciamos otra edición más del bloque deportivo aquí en la página de Deportes Paraguay junto con mi compañero Cristian Pintos. Cristian, buenas tardes. Muy buenas tardes, Digno, y a toda la audiencia de Deportes Paraguay. Bueno, hoy es un día especial, Digno. Hoy es el día de la gran final del fútbol paraguayo. Hoy juegan Olimpia, Guaraní Olimpia. Un partido esperado durante mucho tiempo, ¿verdad? Gustavo Coutas, que va por su segundo título en el fútbol paraguayo. Néstor Gorosito, que acaba de llegar y va por su primer título oficial. Segundo en realidad, pero en este formato de campeonato va a ser el primer título en ganarlo si lo gana, ¿verdad? Porque la única copa que ganó fue con Tigre, que fue la Supercopa, la Superliga Argentina. Entonces sería la primera liga del equipo Gorosito si gana hoy, y tanto para Gustavo Costa sería un título más para su colección. Vamos a ver cómo se paran los equipos el día de hoy. ¿Ya tenés las alineaciones, Digno? Sí, así mismo, compañero, ya tenemos el probable alineación de Guaraní. Gaspar Servio, Alexis Villalba, Javier Vaz, Roberto Fernández, Miguel Benítez, Nicolás Maná, Jorge Morel. La duda sería José Florentín o Rodrigo Fernández Cedrés, Batista Merlini, Cecilio Domínguez y Fernando Hernández. Por el lado de Olimpia ya no va a cambiar nada, van a repetir como jugó ante Sol de América en la semifinal. En el arco sería Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz, Diego Polenta, Iván Torres, Alejandro Silva, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, Diego Torres, Jorge Recalde y Roque Santa Cruz. Y yo creo que va a ser un partidazo, clásico mañejo que vamos a tener el día de la fecha, a partir del 19:30 hora. El compromiso va a ser en el Cerro del Chaco, Cristian. Espectacular, mi querido Diego. Ya tenemos prácticamente las alineaciones del partido del día de hoy. Guaraní que llega muy bien realmente. José Florentín, que fue el goleador de Guaraní en el último partido, el que marcó la diferencia para llegar a la final. Está en duda el día de hoy, pero tiene buenos jugadores. Tiene a Merlín, le tiene a Maná, le tiene a Raúl Badilla de recambio, que siempre ingresa en el segundo tiempo y siempre marca goles también, sobre todas las cosas. Vamos a ver un partido realmente emocionante el día de hoy. Olimpia también tiene un gran plantel de Alejandro Silva, Richard Ortiz, el Pollo Recalde, que está pasando por un gran momento, Roque Santa Cruz, que es un delantero letal. Si le dejas manejar la pelota dentro del área, te liquida. Entonces yo creo que será un partidazo el día de hoy. Después de 20 años se ven nuevamente las caras, digo, después de 20 años, en el 2000 fue la última vez que jugaron un partido formato liguilla, y hoy nuevamente se enfrentan en la gran final. Vamos a ver quién es el vencedor. Guaraní va por su estrella número 12, y el cuadro de Cano va por su estrella número 45 a nivel nacional. Y pienso que va a ser un partidazo realmente por cómo están llegando los equipos. Guaraní con un gran despliegue demostrado a nivel colectivo durante todo el año. Olimpia que tiene una practicidad a la hora de jugar de Sí, así me Cristian, por el lado de Olimpia ya está recuperando su nivel como juega antes. También Matito Torres hizo un buen partido en cuarto de final, también la semifinal. ¿Y qué te parece si nos vamos a la pausa? Después, para hablar más informaciones deportivas aquí en Deportes Paraguay, compañeros. espectacular, mi querido Divino. Entonces vamos a pasar a otro bloque y vamos a dejar este tema del clásico más añejo, y después del partido vamos a volver a analizar qué pasó, cómo fue el desenlace final del partido, Divino. Bueno, vamos a ir a la pausa y después volvemos para otras informaciones deportivas.